vamos a disponernos entonces para iniciar este nuevo espacio de formación continua, la sabiduría de los orígenes. Y de la mano de Silvia vamos a acercarnos como a lo más profundo y vital de las constituciones. Pero iniciamos este curso unidas al mundo, de manera especial a tantas personas que están sufriendo hoy en Turquía y en Siria. Tantas personas que, pues además de la inclemencia de la guerra y de la violencia, hoy pues por este terremoto inclemente, pues están sumidas en dolor, en incertidumbre, que oremos también por ellas, por tantas familias que sufren. Y dispongámonos a iniciar sintiendo que todo lo hacemos o lo queremos hacer por lo menos desde Dios, para Él, y que si nuevamente nos damos cita un lunes en la noche es porque queremos seguir formando el corazón, queremos seguir acercándonos a lo fundamental, queremos seguir privilegiando la esencia. Por eso oremos unidas a esta canción y renovemos la motivación, renovemos el deseo de que todo lo que hacemos, incluso nuestra formación, sea desde Dios y sea para Él. Desde ti, solo desde ti, renace la persona que después trascenderá junto con otros. Desde ti, solo desde ti, el tiempo es invaluable formador donde se gesta lo posible. Desde ti, la historia es la memoria que modela toda identidad. Es fuente, es germen de conciencia, promesa para madurar. Desde ti, solo desde ti, el camino nos sorprende, intuiciones que nos abren a la paz. No son más flores de papel, no son quimeras, son en vida profunda realidad que nos libera. Desde ti, respetar otras maneras, es abrazo a la humana condición que nos da la libertad de ser distintos y nos hace capaces de escuchar. Desde ti, la vida queda corta para dar cabida a aquello que soñamos. Desde ti, solo desde ti, lo ordinario y cotidiano se nos vuelve maravilla entre las manos. Desde ti, despertamos al asombro que aparece al ver que nace un nuevo día, y desde allí trazamos la semilla y esperamos atentos a la vida. Desde ti, este camino formativo que hoy iniciamos de la mano de Silvia nos conduzca a ser mejores testigos y nos ayude a vivir también
con más autenticidad nuestra vocación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y gracias, Silvia, por acompañarnos nuevamente en condición de hermana y de maestra con la que podemos profundizar en algo tan vital para nosotros y para nuestra identidad como son las constituciones. Tienes la palabra. Bueno, Lili, pues muchas gracias por invitarme otra vez a seguir en este programa de formación continuada que veo que para todas está siendo importante, y yo les agradezco pues la atención, el estímulo, todo lo que me han hecho sentir a raíz de estos encuentros. Bueno, entonces que el Señor y la Santa Madre nos sigan acompañando y que podamos perseverar en esta nueva etapa de nuestra formación continuada. Bueno, entonces iniciamos con este primer encuentro, y digo ahí que vamos a iniciar con un profundo sentido de iglesia. Cuando yo empecé a pensar la preparación de esto, como que me surgía muy desde lo profundo esa de la Santa Madre, unamos nuestras fuerzas para socorrer a la iglesia. Y es que yo creo que es providencial que hayamos emprendido este estudio de nuestras fuentes en este momento del mundo y de la iglesia. El capítulo nos ha comprometido a tomar en serio el camino sinodal. Y sabemos que el integrarnos ahí como compañía implica poder aportar un carisma vivo. Sabemos siempre que los carismas no son para las congregaciones, son para la iglesia. Y me parece que la iglesia en este momento los necesita más que nunca. Y yo creo que terminamos el estudio de la historia de la orden con la convicción de que nuestro carisma fue un don para la iglesia en el momento en que surgió, pero creo que sigue siendo un don para la iglesia, que tenemos mucho que contribuir ahí, y ese pues puede ser nuestro aporte a este proceso sinodal que nos va a llevar a un nuevo modo de ser iglesia. Bueno, a ver, Lili, sigamos. Bueno, el capítulo también le da importancia a otro punto que tiene relación con lo que queremos en estos encuentros. Y es cuando nos habla en una de las acciones prioritarias de la interacción, sobre todo con los laicos. Y subraya de manera especial el apoyo a la red laical, que ya pues es una bendición poder tener unos grupos de red laical que yo veo que están entusiasmados, que están unidos, que quieren seguir adelante. Y entonces tenemos ahí otro motivo para animarnos a fortalecer este carisma. Porque yo creo que el signo de que hay laicos que se interesan y sintonizan con nuestro carisma y nuestra espiritualidad tiene que ser un signo para todas nosotras. Pero entonces es algo que nos reta y nos crea una responsabilidad. En lo que yo estoy leyendo por ahí, ahora que estoy acompañando este grupo, veo pues como todo el esfuerzo que están haciendo muchas congregaciones, o inclusive todo el camino que han recorrido ya muchas para formar un laicado con un gran sentido de pertenencia a ese carisma y muy comprometido pues en muchos aspectos de la misión. Entonces yo creo que por ahí también el Señor nos está abriendo caminos, pero para que aportemos este carisma nuestro
que estamos queriendo como revitalizar o tomar más conciencia de en estos encuentros. Bueno. Bueno, y entonces el título que Lili ha sugerido para este estudio de las constituciones, pues me pareció muy expresivo, me gustó mucho y me parece esencial esto de volver a la sabiduría del origen, porque no se trata ahora solo de tomar el libro de las constituciones y empezar a estudiar o a profundizar artículo por artículo. Las constituciones que hoy tenemos en nuestras manos tienen una larga historia que hay que recordar, pero creo que sobre todo tienen en su origen una fuente muy fecunda, que es la que da razón de la sabiduría que hay en nuestros orígenes. Ir a esa fuente de las constituciones, junto con lo que hemos profundizado en la historia de la orden, es lo que nos va a permitir descubrir esa sabiduría del origen. Bueno, yo le pido mucho al Señor que nos ayude de verdad a tocar ese núcleo y a descubrir esa sabiduría. Porque la sabiduría, pues es un don de Dios, un don del Espíritu. No es abundancia de conocimientos. Y por eso me gusta que estemos tomando esta formación continuada, pues no como una actualización en muchas cosas, en muchos temas, sino como esto que estamos haciendo, profundizar en nuestras raíces. Entonces, pero es un don que hay que pedirle al Señor. Y es que Dios se lo concede normalmente, se lo ha concedido a todos aquellos a quienes les confía una obra que ha de durar. Yo creo que esa sabiduría de los orígenes es lo que da razón de la consistencia de este carisma y su permanencia en el tiempo. Una de las máximas de Juana expresa muy bien la sabiduría que la vio siempre en la fundación y expansión de la orden. Y es la que dice, las cosas de Dios se hacen con tiempo, peso y medida. A medida que he ido preparando esto, como que voy sopesando, profundizando todo lo que esta frase dice. Es que es verdad, las cosas de Dios tienen eso, que es tiempo y medida. Y recordemos además que Juana nos recomienda a las superioras orar frecuentemente con ese texto tan diciente del libro de la sabiduría, que es la oración de Salomón, pidiéndole a Dios ese don. Entonces, pidámosle al Señor todas que nos dé la capacidad de ir descubriendo y gustando y apropiándonos de esa sabiduría de los orígenes que vamos a ir descubriendo en estos encuentros. Bueno, entonces, con base en esta motivación del sentido de iglesia, del deseo de penetrar en esa sabiduría, vamos a iniciar estos encuentros retomando lo que ya vimos en el proceso fundacional que encontramos en la historia de la orden. Entonces, pues yo espero que podamos ir así lentamente, aunque sea ahora repasando algo que ya vimos, pero que necesitamos seguir ponderando y gustando. Entonces les digo, vamos a volver a ver así muy en síntesis ese proceso fundacional. Y para descubrir ahí el carisma, con ese enfoque que les daba al principio, el carisma
como el actuar de Dios en Juana del Estornal a lo largo de su vida. Porque aunque lo centramos mucho en la noche del Cister, el momento como culminante, la historia del Cister, lo del Cister no se entiende sin toda la historia anterior y se comprende más en la historia que siguió. Entonces, por eso es muy importante mirar todo ese proceso histórico. ¿Y cómo fue entonces el actuar de Dios en Juana y la traducción de ese carisma en un instituto que con el tiempo llegó a ser sólido, dinámico, capaz de expandirse y de permanecer, desplegando nuevas posibilidades en cada momento de su ya larga historia? Y eso lo hemos repetido mucho hablando del carisma de la compañía. Y yo creo que una prueba de eso fue lo que vivimos en este recorrido histórico del año capitular, que hicimos en la preparación del capítulo. Vimos claramente cómo Dios fue conduciendo tan sabiamente ese proceso de unión hasta llegar a la unión de toda la orden. Pero ahí vemos también que fue un proceso con tiempo, peso y medida, un proceso de muchísimos años. Y entonces, pues esto es lo primero que tenemos que ver. Si miramos toda la historia de la compañía, ha habido muchos momentos de procesos, proceso de restauración, proceso de unión, proceso de renovación, que se han ido haciendo con tiempo, peso y medida, y siempre yendo a la sabiduría de los orígenes. Por eso a mí me gustó tanto esta imagen del capítulo general, porque veo uno ahí unas raíces muy fuertes, y que aunque esos árboles están como tan despoblados, uno dice, si hay vida en las raíces y sabemos beber esa vida, pues la vida renacerá. Bueno, y vamos a recordar algo que les decía también al iniciar la historia de la orden. Lo que queremos en estos encuentros es ayudarnos a entender mejor nuestro carisma y sobre todo a asegurarnos de que está vivo en nosotras, en nuestras comunidades, en nuestras obras. Y para esto las constituciones son un elemento especial, clave. Porque les decía yo con este gráfico que el carisma, todo ese proceso, todo ese actuar de Dios en la vida de Juana y en la fundación de la compañía, todo eso había que expresarlo en una fórmula, en un documento oficial, para que tuviera la aprobación de la Iglesia. Pero muy importante también, había que presentar unas constituciones en las que Juana iba a mostrar cómo queríamos mantener vivo ese carisma, cómo podíamos vivir del espíritu que animó este núcleo de aquí en el proceso fundacional. Cómo mantener ese espíritu para asegurar que la autenticidad, que es el carisma auténtico, guiando en todo momento y lo que nos da vida hoy. Eso lo mostramos en la vivencia de las constituciones. Ahí es donde está algo clave que me parece que tenemos que interiorizar desde el principio. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer una especie de memoria rápida de ese proceso fundacional, los puntos más importantes. Entonces, volviendo a ese actuar de Dios en la vida de Juana,
vemos cómo cada una de las etapas de la primera parte de su vida se integran y se iluminan en el retiro del amor. Es que para mí fue muy significativo eso de que Juana, después de esa experiencia profunda del Cister, sintiera la necesidad de dedicar un tiempo largo, retirada, en el silencio, no solo para asimilar lo vivido, sino para descubrir realmente qué era lo que Dios le había querido decir allí. Y entonces vemos que en ese retiro ella relee su vida, profundiza lo recién vivido en el Cister, discierne e intuye el proyecto que Dios quería confiarle en favor de la mujer y de la vida religiosa, bajo la inspiración de la protección de María, bajo la protección e inspiración de María. Eso es como esos tres elementos, era en favor de la mujer, de la vida religiosa y la inspiración de María. Y ella también sopesa las condiciones de ese momento histórico en el que a ella le tocó vivir, en el que la fe cristiana estaba atravesando por circunstancias históricas que la sacudían fuertemente. Ella como que recogió todo eso para que a partir de ahí Dios le fuera mostrando, o Dios le iba conduciendo ese proceso. En ese repaso de su vida, Juana comprende que cada etapa vivida, con su respectivo contexto histórico, tiene un significado denso en el proceso de formación que Dios fue realizando en ella. Y no fue simplemente como decir, es que Dios quiso que pasara por los distintos estados de la vida para que fuera modelo allí. No, yo creo que no fue solo eso, sino que cada contexto, cada etapa de la vida con su contexto, la marcó y le fue revelando aspectos de la realidad de su mundo que fueron luego trascendentales en la concreción de su proyecto. Es que por algo Juana nació en esa época, en ese hogar, en el momento en que llegaron los jesuitas a Burdeos. Bueno, una serie de circunstancias que como que se integran ahí en todo lo que ella intuyó después. Recordemos luego cómo ese proyecto en ciernes, ahí ya como lo que ella alcanzó a ver en amor, es compartido con un grupo de jóvenes que van conociendo a Juana y se sienten atraídas por su virtud y el encanto de sus conversaciones, lo dice así la historia, y cómo resuena con fuerza en ellas lo que les comparte. Así van conformando un grupo unido por lazos espirituales y dispuesto ese grupo a dejarse conducir por Dios. Bueno, y ese compartir fue lo que llamamos el primer proyecto, que está en esas páginas de la historia de la orden. Diríamos entonces que ahí está como el germen del carisma, y de él brotará al ritmo de Dios el instituto que hoy somos. A mí ese primer proyecto me gusta mucho, aunque no es un texto escrito por Juana de Lestonat, sino es un texto escrito pues muchos años después, más de 50 años después. Yo digo, es lo que las primeras compañeras fueron transmitiendo y asimilando a las generaciones siguientes, y que esa generación que tuvo la idea de escribir la historia de la orden, lo resumió así, y así se lo pasó al padre Busonier, y así lo
lo arreglaría él, pero es como que fue quedando en el corazón de ella. Eso que Juana plasmó, por lo menos las ideas que están ahí en eso que llamamos el primer proyecto. Entonces yo digo, ahí, y en el hecho de que hubiera un grupo que se entusiasmara con eso, ahí está ya el germen del carisma. Entonces vimos también en ese proceso fundacional cómo Juana continúa su búsqueda en espera de que llegue el momento en que Dios le muestre la manera como ha de llevar a cabo la realización del proyecto. Acordémonos que ella volvió a Burdeos, que los primeros jesuitas no le entendieron mucho, no la animaron mucho, pero bueno, Dios le fue abriendo los caminos y en un momento clave del proceso, ese carisma germinal de Juana se encuentra con otro carisma ya consolidado, surgido también en un momento clave de la historia y con un aporte muy específico a la espiritualidad laical y religiosa. Ese pues es el carisma de Ignacio, que también nació en un momento muy importante y es muy interesante cuando uno mira el momento en que surge la Compañía de Jesús y por qué surge así, y el momento en que surge la Compañía de María, que encuentra en ese primer carisma algo muy importante, pero que luego aporta lo suyo a un carisma nuevo para la vida religiosa femenina. Eso a mí me parece que es muy importante y que es parte de la manera como Dios nos va llevando. Pero ahí pues vemos un proceso de años, casi de siglos. Ese encuentro providencial con ese otro carisma se convierte en el paso definitivo para empezar a avanzar en la tarea de dar forma al instituto. Entonces traigo otra vez esa diapositiva que veíamos en la historia de la orden. Aquí Juana, soñando un proyecto de vida religiosa, apostólica en favor de la mujer, y aquellos dos jesuitas soñando un proyecto apostólico, todavía no habían pensado en vida religiosa, para la educación de la mujer. Y se inicia así un proceso de búsqueda conjunta, cuando confluyen esos dos caminos de búsqueda. Y empieza entonces esa búsqueda con el aporte de cada parte. Ya. Sí, bueno. Entonces es así como Juana y el padre de Bordes se encuentran, comparten sueños y búsquedas y llegan a ver ante Dios que lo que Juana sueña es algo nuevo, providencial, a lo que el padre de Bordes se siente llamado a aportar desde su experiencia y el carisma que lo anima. A mí también ese encuentro, esa búsqueda común, ese como desprendimiento de cada uno para que se realice la cosa como sea el querer de Dios, me parece que es muy bonito y fue muy fecundo. A la hora de recoger juntos lo que constituía el carisma que iba germinando en Juana y su grupo, y lo que el carisma ignaciano podía aportar a su consolidación, el padre de Bordes les propone la experiencia de los ejercicios como la fuente en la que podrán encontrar el núcleo místico de la experiencia que dio lugar a las constituciones que luego él les va a presentar. Entonces es eso. Él vio que era fundamental que tuvieran la experiencia de los ejercicios,
para poder entender las constituciones. Y eso pues ya nosotros lo tenemos asimilado, pero es muy importante como que profundicemos más en lo que eso significa. Bueno, con el aporte y dirección del padre de Bordes, Juana y sus compañeras, que ya van siendo un grupo, descubren en la espiritualidad ignaciana que surge de los ejercicios y se plasma para la vida religiosa en las constituciones ignacianas una manera ya probada que habría de servir de base para la institucionalización de lo que Dios le estaba inspirando a Juana del Estonal. Juana lo acepta sin más, porque ella siente una sintonía muy grande y ella ve que por ahí es por donde Dios la lleva. Y quiero subrayar esto que digo ahí, que la espiritualidad ignaciana que surge de los ejercicios y se plasma para la vida religiosa en las constituciones. Porque vamos a ver, y hoy se está hablando mucho de eso, que la espiritualidad que surge de los ejercicios, en principio es una espiritualidad laical y sigue siendo una espiritualidad laical, que luego para los que se unieron y formaron la Compañía de Jesús, se le agrega pues unos matices que son propios ya de las constituciones, de alguien que se quiere comprometer radicalmente con esa espiritualidad. Bueno, entonces, con el aporte, con base en lo anterior, a ver, Lili, sería, te devuelves, por favor. Lili, la anterior. Con base en lo anterior, hemos dicho siempre esto, que nuestras constituciones son las de la Compañía de Jesús, adaptadas por Juana del Estonal a la Compañía de María. Esta afirmación cierta, es verdad, nos debe llevar a lo más profundo del origen de nuestras constituciones y va a ser materia de 1 o 2 capítulos más como introducción antes de tomar ya el libro de nuestras constituciones, porque me parece muy importante profundizar en eso. Pero ahora yo voy a intentar presentar solamente y rápido los elementos que me parecen básicos para situarnos en lo que luego va a seguir. Entonces vamos a ver eso. Lo primero es entender que el origen de las constituciones ignacianas son los ejercicios y que estos a su vez son una expresión concreta del carisma de Ignacio. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. O sea que los ejercicios son fruto de la experiencia de conversión de Ignacio, que Dios le dio la gracia de plasmar ahí como un camino de conversión que podía servir a otros. Y todo lo que sirvió de esa experiencia de Ignacio y de ese libro inicial de las constituciones, de los ejercicios hasta llegar a las constituciones, es como la obra de Dios en Ignacio para la fundación de la Compañía de Jesús. En el texto de los ejercicios, Ignacio intenta plasmar esto que les he dicho, la manera que Dios le fue inspirando para ayudar a otros a vivir su propio proceso de conversión. Ignacio en un principio pensó que esa iba a ser su misión,
a través de todo eso que fue recogiendo de su experiencia, ayudarle a otros a vivir la conversión, su propio proceso de conversión a una fe experimental. Es decir, para ver, perdón, diré todavía, la manera como la acción del Espíritu de Dios fue convirtiendo a Ignacio del hombre mundano y ambicioso que fue en su juventud al hombre enamorado del Cristo pobre y humilde del Evangelio, dispuesto a militar bajo su bandera y a conquistar para el reino que él proclama todos aquellos a quienes fuere enviado. Entonces es eso, cómo ayudar a ese tipo de conversión que se dio en Ignacio. Con ese instrumento de evangelización, Ignacio conquista a sus primeros compañeros, forma con ellos una comunidad para la misión y llegado el momento se deciden juntos a constituirse como instituto religioso en la iglesia y a establecer un modo de vida que les ayudase a mantener vivo y activo el espíritu que los guió en su conversión. Esto es muy bonito, ¿no? Porque es como que primero fue la vida y luego las constituciones. No fue que se hicieron unas constituciones para empezar a vivir un espíritu. Es muy importante que captemos esto. Primero fue la vida y luego las constituciones que recogen esto. Y lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Ese es el proyecto que presentan a la iglesia para su aprobación. Y el que una vez aprobado lo lleva a comprobarlo durante bastantes años hasta que Ignacio, aconsejado sobre todo por los más cercanos, lo recoge sistemáticamente en las constituciones. Ellos trataron de mantener como grupo, mantenerse en ese espíritu de los ejercicios en todo su proceso de conversión, hasta que llega el momento en que le dicen a Ignacio, pues tú no vas a estar siempre aquí, déjanos unas constituciones que nos ayuden a mantener este espíritu. Bueno, entonces es así como Ignacio llega a redactar las constituciones, que son un tratado muy extenso, son 2 tomos, las constituciones ignacianas, muy extenso y minucioso, dividido en 10 partes. Y es interesante cómo está dividido, que tratan de cómo seleccionar, integrar y formar a los miembros que van llegando a ser parte de ese cuerpo apostólico. Y a eso le dedica las 6 primeras partes, porque es asegurarse que se forman y perseveran en ese espíritu y lo quieren vivir radicalmente. Luego, como la séptima parte, vamos en la 6ª, la séptima trata de cómo se realiza la misión y cómo se disciernen los distintos ministerios. Y ahí va a hablar de la misión en dispersión y de los criterios para elegir los ministerios. Y las 3 últimas partes tratan de cómo se organiza y cómo se gobierna el cuerpo apostólico para mantenerse unido y garantizar su buen ser. Son las 3 últimas partes. Bueno, pues eso fue un trabajo que le llevó a Ignacio como 5 años o más, y que luego fue revisado por los compañeros y pasó por muchos procesos. Entonces,
lo que el padre de Bordes le presentó a Juana y a sus compañeras en el contexto de los primeros ejercicios en los que se estaban formando fue un sumario, no fueron esos 2 tomos de las Constituciones, un sumario que contenía las reglas que conciernen a la instrucción espiritual y algunas reglas comunes más concretas que los jesuitas por mucho tiempo manejaron en lo cotidiano y que contenían lo esencial del espíritu de las Constituciones. Ya vamos a mirar ahí un poco. Sobre esto seguiremos hablando y mirando. Pero entonces yo quise, a ver, esto aquí. Es un sumario, sacaron sobre todo de las 6 primeras partes lo que era la instrucción espiritual. Y luego unas reglas comunes que todos tenían que vivir. Ese era un librito muy manejable, que eran las constituciones que tenían pues, los jesuitas como para el día a día, digamos así. Pero cuando querían profundizar más en todo, pues iban al libro de los 2 tomos. Bueno, entonces yo quise esquematizar ahí eso para subrayar algunas cosas. Y empezamos aquí en Pamplona en el año 1521, que es el año en que Ignacio cae herido y se le truncan todos sus sueños. Ahí queda, lo llevan a Loyola para su recuperación. Tiene 30 años en ese momento y es como que el mundo se le hubiera venido encima, porque pues su ideal militar se ve truncado ahí. Entonces llega a Loyola en el año 1522 y 23 para su recuperación. Y ahí es donde se da la conversión, que todas sabemos con la lectura de las vidas de los santos y del Evangelio, todo ese proceso pues que lo conocemos bastante. Pero nada más quiero ir como mirando los puntos claves del proceso de las constituciones. Bueno, luego se va a Manresa, y aquí entre Loyola y Manresa está la parada que hizo en Montserrat, que es muy significativa y la podemos mencionar después. Y Manresa, su conversión, el Cardoner, los ejercicios, todo eso. Y de ahí sale convencido de que él tiene que salir a anunciar a ese Dios que se le reveló en Manresa y que se le hizo tan presente en la vida de Jesús. Y empieza también toda esa peregrinación a Jerusalén, Barcelona, etcétera, hasta que llega a París. Y París, pues, es un momento muy importante, porque es el de los primeros compañeros a los que ellos les transmite su experiencia de conversión y logra que se animen a la misma misión a la que él se siente llamado y forman ese grupo. Bueno, después van aquí a París, de París a Roma, pasando por Venecia, donde se ordena, y Roma pues ya es la etapa final de su vida, de 1537 al 56. Miren que aquí hay 35 años, hasta aquí, ¿no? Hasta la muerte de Ignacio. Todo lo que Dios fue haciendo, los caminos por los que lo fue llevando, lo que le fue enseñando en todo ese peregrinar, todo eso que él recoge en el libro del peregrino. Y allí en Roma, pues el largo proceso de redacción de las constituciones, que él las redacta de 1541 al 46, 5 años. Un texto que él después somete a los primeros compañeros para que lo examinen, lo modifiquen, lo cambien
y producen como 3 textos más hasta que llega pues como una edición ya más definitiva en la primera congregación general. Bueno, entonces de estas constituciones es donde sale este sumario que el padre de Bordes le presenta a Juana y a sus primeras compañeras. Y es el germen de lo que van a ser las constituciones de la Compañía de María. Bueno, entonces, con este breve recuento del origen de nuestras constituciones, podemos empezar a profundizar en esas raíces o en esa fuente de donde surgieron las constituciones y pidiéndole al Señor que nos dejemos penetrar por la sabiduría que está contenida ahí, que fue lo que pues dijimos al principio. Bueno, y pensando en esto de la sabiduría, y reflexionando un poquito y buscando por ahí, me encontré esto que me pareció curioso, pero que me hizo pensar mucho. La sabiduría en la mitología griega, entre los griegos estaba la diosa Atenea, que era la diosa de la sabiduría, y que dicen que ella tenía una mascota que era la lechuza, es como el búho, ¿no? Que con su capacidad de ver en la noche le dictaba los secretos que iba descubriendo. Y de ahí venía la sabiduría de Atenea. Y tenemos que caer en la cuenta que es que las grandes manifestaciones de Dios se han dado en la noche. La creación, el éxodo, el nacimiento de Jesús, la resurrección, para nosotros la noche del Cister. Entonces como que necesitamos esos ojos capaces de descubrir en la noche los secretos de Dios y podernoslos transmitir. Y estamos en un momento, por muchas circunstancias podemos decir que es de noche, por la fragilidad, la escasez, las incertidumbres de este mundo, lo provisional de todo. Pero en esta noche en la que estamos atravesando, necesitamos agudizar esa mirada para descubrir qué es lo que nuestro carisma encierra y le queremos aportar a la iglesia. Bueno, y voy a terminar con la última diapositiva, que es la que pusimos al principio de la historia de la orden, que necesitamos avivar el deseo de acercarnos a esa fuente de sabiduría que vamos intuyendo en lo que hemos visto hoy, y sabiendo que cada una va a sacar de la fuente a la medida del vaso que lleva. Y yo creo que el vaso va a depender de la sed que tenga. Entonces, pues vayamos mirando nuestro vaso y ver cómo lo queremos ir llenando. Bueno, muchas gracias. Lili, pues hasta ahí es lo que yo puedo compartir. No sé si queremos algunas resonancias, algunas sugerencias, algo que les haya provocado esta primera introducción. Gracias, Silvia. Marta Inés ha levantado la mano. Martica. Silvia, yo oyéndote, pues que me parece una exposición muy linda, muy profunda, pues dijiste como con una afirmación tan fuerte que la Santa Madre salió como del Cister ya con la cosa clara, con su vocación clara. Y me hizo pensar que, bueno, de ese relato de la noche del Cister, que podríamos decir que también es una forma literaria de presentar ese momento como sagrado. Sin embargo,
A mí me hacía caer en la cuenta un jesuita que eso de ver caer las almas al infierno y tender la mano era de los ejercicios. Y es posible que en ese momento pues la Santa Madre todavía no hubiera hecho ejercicios. Ella tal vez salió digo yo, no sé, será fuerte pensar eso, que ya tenía la cosa pues como bastante clara. Yo no creo, yo pienso que la Santa Madre salió en un desconcierto donde tenía que hacer síntesis en la soledad. Ella amaba profundamente la soledad y por eso escogió la mote. Y me parece a mí que cuando bajó, pues, o pasó a Burdeos con la peste, fue cuando los jesuitas empezaron a visualizarla como una mujer con liderazgo entre las jóvenes que la acompañaban, y un liderazgo para servir, y empezó una propuesta desde ellos. Yo no sé, se me ocurre eso. Estoy completamente de acuerdo contigo en que no es que porque por haber pasado por todas las etapas de ahí fue sacando, no, sino ahí Dios la fue haciendo, y ella en el momento que va respondiendo pues tiene eso vivido como fuente de sabiduría para compartir. Pero yo no sé, yo creo que la moto, no sé, te dejo la pregunta. No, mira, si yo dije que tenía las cosas muy claras, me retracto, porque yo lo que quise decir es que ella fue intuyendo que las cosas iban por ahí, por toda su experiencia de la mujer en peligro, de su vida religiosa, que como la quería no la pudo vivir, de María, que se le hizo muy, muy patente en distintos momentos. Entonces ella como que tenía por ahí, yo diría, como unas claves de lo que podía ser, pero no, yo no creo que lo tuviera tan claro. Y lo que tú dices, Martica, pues sí, ella tuvo que vivir todavía mucho proceso de búsqueda y clarificación hasta que pudieron ver por dónde era la cosa. Bueno, pero muchas gracias pues por lo que nos aportaron. En el mismo sentido de Marta Inés, pero bueno, precisamente para recordar que desde siempre, y yo creo que todas hemos tenido muy claro, que la MOT fue ese tiempo que yo recuerdo que a mí tal vez era de juniora, que me impresionaba mucho pensar, por Dios, Santa Juana, 46 años, en aquel tiempo 46 años ya era uno muy mayor, yo creo que ya viuda, ya todo eso, y esperando a ver cómo se le clarificaba eso que había intuido, que había, en fin. Creo pues que todas tenemos como claro que del Sister salió, bueno, con paz, digamos, con paz, porque vio claramente pues que no, que había que salir, y que tal vez era no a buscar a Dios solo, sino con otros, pero pues sino tendiendo la mano, pero ¿cómo? Dios mío, ¿cómo? Entonces, todo ese tiempo, bueno, de espera, a mí me había parecido siempre Santa Juana heroica en eso, de esto. Bueno, pero yo quería también pues aportar que me gustó mucho que empezaras diciendo que esto lo vamos a hacer con un profundo sentido de iglesia, y también en lo de la interacción, pensando en la red laical. Pues sí, yo creo que es muy importante siempre en nuestros estudios y eso, lo que para Santa Juana fue tan importante, la compañía, toda ella, es un don para la iglesia, no para sí misma, sino para la iglesia. Y lo de los laicos me resonó mucho, tal vez porque aquí acabamos de tener experiencia con María Adelaida por una semana entera. Bueno, pues aportándole a los profes que quedaron encantados, en fin. Pero yo le decía, de verdad, María Adelaida, que tú te presentes como, bueno, yo soy laica de la Compañía de María. Esa fue su presentación. Y aunque ella no es, digamos, de la red laical, pero es casi más que eso, es que es cotidiano lo de ella. Ella tiene toda la formación de la compañía y la vive, y la transparenta, y la
como que se le escurre pues toda la formación de la compañía y aún la espiritualidad. Entonces, pues me parece que es muy importante que vayamos todas tomando conciencia de que la compañía, de verdad, no somos solo nosotras, que es en todos estos laicos que se nos van sumando y que continuarán con nosotros la compañía. Eso. Madre, yo también quiero desear. Gracias. Primero, Gracias, muy bien. primero quiero dar gracias a Madre Silvia, ¿verdad? Esa introducción ha sido muy inspirada. Y sobre todo para mí es que yo nunca he relacionado con la noche de Sister con la Madre de Santa Juana, con de Jesús. Ese éxodo, el nacimiento del niño Jesús, la resurrección, todas son las noches, pues tiene que ver con la noche. Entonces yo dije, wow, esa es la Madre Silvia, pues relación, ¿cierto?, entre ellos. Y verdad me dejó muy, pues, como con mucha esperanza, ¿cierto? Ya no tenemos miedo de nada y vivimos con una certeza, pues ya, pues, como esa es nuestra fe, ¿cierto? Sea lo que sea, las circunstancias, lo que sea, no importa, sino es verdad, la resurrección, la nueva vida. Mira la Madre Santa Juana, pues la noche, salió de su noche, ya encontró una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo camino, ¿cierto? Entonces, verdad, muchas gracias, Madre Silvia. Bueno, Silvia, me ha gustado muchísimo el recorrido que has hecho, verdaderamente que me ha encantado. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho las otras. Me ha gustado mucho lo de los símbolos, lo de la noche, la sabiduría con lo de la lechuza. Bueno, me ha gustado mucho todo eso. Y también encontré como una interacción muy interesante, no solo interacción entre congregaciones y la interacción con los laicos, sino la interacción entre jóvenes y edad madura. Cuando acentúan ahí que Juana se encontró con un grupo de jóvenes, es como querer decir, creyó en lo nuevo que venía, creyó en lo nuevo que podían aportar esas jóvenes, pero también las jóvenes creyeron en la sabiduría y en la experiencia de Juana de Lestoná. Entonces, a mí esa interacción ahí me ha parecido maravillosa, porque no es solamente una parte que cree en la otra, sino las dos partes que creen la una en la otra. Eso me pareció fabuloso y me parecería muy bueno que profundizáramos en eso también. Pero quería decirte, si además de habernos motivado, nos podrías decir, porque fue muy bueno la vez pasada cuando ponías la tareita de una lectura, ¿cierto? Entonces, como que pudiéramos leer para preparar, ir leyendo para preparar el segundo encuentro. Eso me parece muy interesante porque eso como que nutre todo lo que vamos procesando, lo que vamos leyendo, lo que vamos estudiando, y es muy bueno porque eso alimenta más los aportes y todas esas cosas. A ver, pues a mí me parecería bueno que releyéramos en la historia de la orden, sobre todo desde el encuentro con el padre de Bordes y todo ese proceso. Ahí hay unas palabras del padre de Bordes que creo que no las profundizamos mucho cuando vimos ese capítulo, que son muy interesantes, porque es que luego yo quiero que miremos bien, a ver, el carisma de Juana de Lestonar, ya ella muy imbuida de todo esto de los ejercicios y todo, que es como lo que surge ahí y que es tan importante para identificarnos como Compañía de María. Entonces, no les sé decir ahora el capítulo, pero sí, es esa parte del encuentro con el padre de Bordes y ya toda la animación del padre de Bordes al grupo.
por ahí me parecería interesante. Yo te iba a preguntar, Silvia, a mí me gustó mucho el cuento del búho, de la lechuza que ve de noche, me encantó, y la asociación con Atenea, pero eso lo tomaste de alguna parte de la historia del instituto o es asociación, porque pues es una preguntita para decirte otro No, comentarito. no, yo estaba como queriendo profundizar en el concepto de sabiduría, que es algo tan profundo y tan antiguo, pues entonces uno va a la sabiduría de los griegos y la mitología, pues tenía la diosa de la sabiduría, y por ahí me salió la lechuza. No, mira, es por esto, porque le cae muy bien a la época de la Santa Madre y de Montaigne ese contacto con el humanismo, pues que era un regreso a Grecia. Ciertamente había un retorno a Grecia en ese momento, desde Erasmo, y yo creo que el carisma nuestro se inserta en un carisma profundamente humanista. Así San Ignacio pues ponga cosas bastante exigentes y extremas en las constituciones, es un carisma profundamente humanista. Que yo quise hacer como una trazabilidad con relación a lo de la sabiduría. Me pregunté, a la hora de la verdad, para mí, ¿cuáles son las actitudes que me muestran a mí que Juana del Estonat tuvo sabiduría en ese recorrido? Entonces concluí 3. La primera, un camino totalmente confiada en Dios en medio de la incertidumbre. La segunda, haber permitido dejarse acompañar por otros para descubrir la luz en medio de la oscuridad. Y la tercera, una apuesta y un compromiso con todo su ser para ser coherente con lo que había descubierto y que la invitaba y la llevaba a vivir el anuncio de Dios Padre en ese carisma. Bueno, yo ante todo muchísimas gracias Silvia me encantó, creo que fue una exposición muy clara, pero yo siento la importancia tanto de San Ignacio como el Padre de Bordes, como de Santa Juana, en esa apertura a la acción del Espíritu Santo en ellos, porque yo creo que ahí está la clave, cuando que se abrieron a que Dios a través de su Espíritu les fuera comunicando, les fuera pues intuyendo, o no sé cómo se diga, lo que quería para ellos. Y ellos con esa apertura pues pudieron responder a lo que Dios les fue inspirando. Muchísimas gracias. Gracias por el compartir. Yo me quedaba con la exhortación que hacías al principio de la exposición, y es la fuerza que le diste en relación a la experiencia de los ejercicios en la vida de Juana del Estonat. La experiencia que le permitió luego a ella profundizar, y me supongo que frente a la propuesta del padre, de la experiencia de los ejercicios espirituales ignacianos con las constituciones de los jesuitas, poder entender por dónde, por lo menos esa intuición, esa palabra que has usado constantemente, esa lectura, hacer esa, por dónde el Señor la invitaba a caminar, que muchas veces no es sencillo cuando las cosas están un poco arriba, el contexto es un poco complicado y difícil. Hacer lectura de por dónde nos llama Dios no es tan fácil. Y yo creo que la experiencia profunda
de los ejercicios, la experiencia del Espíritu en Juana le permite ir ahondando y en esa sabiduría que tú has ido marcando o nos invitas pues a caminar para profundizar en las constituciones, que no es la abundancia de conocimientos de las cosas, sino cómo Dios va tejiendo la historia, nos va llevando, nos va conduciendo con tiempo, peso y medida. Que es ahí creo que donde nos jugamos muchas veces esas respuestas que necesitamos en cada momento y contexto que en nuestro caso, en el momento que nos toca vivir. Para mí fue nuevo lo que decía Silvia sobre el primer proyecto. Yo sí creía pues que el primer proyecto sí era algo que Santa Juana había elaborado, escrito, pues digamos, o en fin, para dirigirse a esas primeras compañeras, amigas de lo de la peste, eso, compañeras ahí. Pero te entendí ahora pues que eso fue redactado más tarde, tiene también un valor muy grande, ¿no? Dice como lo que estaba en el corazón de cada una, lo que recordaban después de cómo empezó. Algo de eso, quiero como clarificarlo, si yo entendí bien. Yo que tenga, de lo que he podido ver por ahí, investigar y eso, no creo que se haya encontrado como ningún documento que sea realmente el primer proyecto. Y me gustaría poder indagar más, pero tendría que ser como en todos esos otros archivos a los que uno ya ahora por aquí no tiene acceso. Yo no sé si Garbiñe en algún momento llegó a desarrollar algo sobre eso, pero yo me quedé más con esa idea que dije, como que pensándolo, me pareció que le daba mucho valor también a ese texto, porque cuando lo es en la historia de la orden, él dice, le expresó más o menos en estos términos. No dice, pues les presentó este proyecto, sino que dice, se expresó más o menos en estos términos y lo destacan ahí. Entonces pienso yo que sería algo que esas monjas que la madre Marta Inés, ¿cómo se llama? La madre, que fue la que dirigió todo La madre del amor. La madre del amor, esa, que recogió documentos, recogió testimonios y todo para hacer un primer esbozo de lo que querían que fuera la historia de la orden. Yo pienso que fue ella con las que la asesoraron, las que presentaron un texto así, diciendo esto fue como lo que ella les dijo a ese primer grupo. Pero me parece muy interesante que sea algo que se conservó, así como asimilado por todas, o por lo menos pues por ese grupo. Yo quiero decir una palabrita, mira, yo entiendo, puedo estar pues como equivocada, pero yo entiendo que la fraternidad que había entre el padre Lestonac y Santa Juana, pues su hermano Roger y su hermano, hizo que ellos desde muy temprano se pusieran muy cerca de Santa Juana cuando salió del Cister, y que entre todos fueron fraguando como una posibilidad. La historiadora pone en boca del padre de Bordes una animación muy fuerte, que es la que tú estás haciendo alusión, ¿cierto? Cuando hicieron los ejercicios. Pero también históricamente, yo sí creo que la Santa Madre redactó algo cuando mandó con Macet la propuesta a la Santa Sede, que fue una cosa muy breve, muy breve, muy breve. Yo creo que eso va por ahí junto, no sé, tendríamos que profundizar más. Yo creo que hay cosas que son de Santa Juana y hay otras que son, pues sí, juntos los hermanitos, el padre de Bordes y el padre Marquestó, ¿cierto?
Y es que luego cuando lees el Abreyé, te das cuenta que ahí están los mismos elementos del primer proyecto. Sí. Le agregan la introducción, le agregan otras cosas, pero se puede hacer como un paralelo en el contenido fundamental del primer proyecto y del Abreyé. Entonces, de alguna manera, Juana tenía eso al redactar el Abreyé, que lo tuvo que hacer con la ayuda del padre Borges para presentárselo al cardenal, y que ese sí es un documento que existe. Uno ve que pudo ser lo otro como un borrador o como algo que se tenía ahí, pero yo pues no tengo ningún acceso a esos documentos. Entonces yo creo, Silvia, que agradecerte, porque nuevamente sentir que iniciamos un camino y que lo hacemos con ilusión. Yo creo que ha sido muy válido también sentir que este encuentro de hoy era como un empalme, pues con el proceso que ya veníamos desarrollando y que nos motiva a poder con ilusión y con intensidad pues asumir este camino. Y importante lo que Josefina decía, pues qué lectura nos sugerías, entonces creo que está claro lo que nos sugieres para la semana entrante.